Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a un programa más de Esencia de Mujer. Y bueno, como siempre, comienzo diciéndote esta frase que identifica este programa. Para tener éxito en la vida y en cualquier cosa, pues haz solamente pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante, y por ende el éxito te perseguirá. Y bueno, pues hoy comenzamos en este mes de febrero, estamos iniciando dentro de nuestro calendario de Esencia de Mujer un mes muy hermoso, porque durante este mes celebramos un tema que creo que todos pues nos gusta, lo que es el tema del amor. Y bueno, en Esencia pues no es la excepción. En Esencia también celebramos el amor primeramente que Dios nos ha dado, ese amor que dio a su Hijo por nosotros, que vino desde el cielo, bajó del cielo a morir por ti, a morir por mí. ¿Por qué? Por amor solamente. Y nos mostró de esa manera el amor. Y es por eso que en el calendario de Esencia de Mujer, pues hoy te recordamos la manera más sencilla de mostrar el amor es la verdad. Esa verdad que muchas veces nos duele, esa verdad que muchas veces no queremos escuchar, pero el amor muestra la verdad. Y hay un texto bíblico que nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que te invitamos que durante todo este mes de febrero cultives este valor, este principio, esta virtud de amar a tu semejante. Así como Dios nos mostró, así nosotros mostrar el amor que está dentro de nosotros, dado por Dios, para que ames a tu esposo, para que ames a tu hermano, a tu amigo. Hay por ahí un texto que nos dice que los amigos, verdaderamente el amigo puede ser tu hermano en tiempo de angustia. Pero ¿cómo? Mostrando el amor. Ese amor que fluye desde el cielo, que llega a nuestro corazón y que se transmite a nuestros semejantes. Así es que yo te invito a través de esta programación de Esencia de Mujer a cultivar, a sembrar, y la cosecha vendrá de acuerdo a la semilla que tú plantes. Y bueno, pues te invito a que disfrutes de nuestros segmentos que hacemos para ti, con todo el amor, con todo el cariño, para poder edificar, para poder construir, edificar tu vida de una manera integral, en tu ser de ser mujer, pero también en ese ámbito que necesitamos fortalecer, como lo es la familia. Así es que te invito a que disfrutes de estos segmentos que a continuación te vamos a mostrar historias de mujeres que trascendieron a través de la historia bíblica. Vamos a ver qué nos enseñan esas mujeres, en qué podemos nosotras aplicar a nuestra vida esas historias que quedaron plasmadas precisamente para eso, para mostrarnos la verdad de Dios. Y bueno, pues disfruta, sin antes recordarte que te suscribas en nuestro canal de YouTube como Esencia de Mujer Oficial. Dale clic ahí a la campanita para que te lleguen notificaciones de todas nuestras programaciones y puedas seguir construyendo tu vida de una manera integral. También pues te invitamos a que vayas a nuestras redes sociales, en Facebook como Esencia de Mujer, y compartas a más mujeres para así llegar a más personas y poder llevarte este contenido que está hecho desde el corazón del ser de mujer. Bueno, pues disfruta, vamos a este primer segmento, disfruta todo este mes con este gran tema de lo que es el amor, que nos lleva a la verdad. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en este segmento de historias de las mujeres en los tiempos. Soy Josie Villalobos y bueno, está conmigo Vero Sánchez, que nos va a contar esta historia sobre Sara. Y bueno, pues estamos muy contentos porque este mes es el mes del amor. Así que, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Yo sí estoy contenta de estar aquí para compartir esta hermosa historia de una mujer muy interesante que aparece en la Biblia. Esta mujer fue la esposa del patriarca Abraham, y a lo largo de estos minutos pues vamos a estar viendo hasta qué fue de la vida de esta mujer, qué importancia tiene dentro de la historia bíblica. Y yo quiero empezar mencionando Hebreos 11:11, porque
aquí nos habla acerca de, dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Entonces es una mujer interesante. Cuando yo he leído de diferentes comentaristas, nos hablan de que esta Sara siempre fue, la vemos como una mujer de honor, y claro que sí era, pero a través de cuando nosotros leemos la palabra vemos que también tenía muchas cosas que hizo mal. Entonces en este día yo quiero hablar primero de cómo aparece en la Escritura, y nosotros tenemos que hablar cómo Dios llamó a su esposo, ¿verdad? De una ciudad pagana, porque Ur de los Caldeos era un lugar pagano, pero Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Entonces Abraham en ese tiempo ya estaba casado con esta mujer. En aquel tiempo no se llamaba Sara. Cuando Dios llama a Abraham, Sara era Sarai. Sarai. Entonces, con acento la I al final. En la Biblia no te lo menciona como acento, pero, la mencionamos Sarai o Sarai como, ¿verdad? Porque no tiene acento en realidad. Pero es importante saber cómo Dios los llama a Abraham sin la H en medio primero, y después de mucho tiempo les cambia el nombre. Es interesante saber que Sarai, vamos a hablarla así en este primer tiempo, obedeció a su marido, porque siendo una mujer, sin saber a dónde la iba a llevar su marido, ella agarró sus cosas y se fue detrás de su marido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le había hablado a este hombre. Cuando nosotros va pasando la historia, van rumbo a esa tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar. Pasan por Egipto. Y esta mujer nos describe la Biblia que era hermosa. Entonces Abraham tenía miedo que por ella le quitaran la vida cuando iban a entrar a Egipto. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Vas a decir que eres mi hermana, para que no esté... Vas a decir que eres mi hermana. El miedo que él tenía. Yo no puedo imaginar qué tan hermosa era Sara para que él tuviera tanto miedo y que dijera, bueno, de ti depende mi vida. Y me gustaría que ahorita nos explicaras a partir de cuándo cambia el nombre, porque Dios hace mucho eso de que antes te llamabas así, pero después de cierta circunstancia te vas a llamar así. Cuando Dios le promete, vamos ahí más o menos en Génesis 17:15, ahí lo vamos a encontrar. Unos versículos antes, como en el 11, le cambia el nombre a Abraham por Abraham y le dice, porque serás padre de naciones. En el versículo 15, le dice a Sarai, ya no será llamada tu mujer Sarai, sino Sara, porque también será madre de naciones. Entonces ahí les cambia Dios el nombre, ¿verdad? Entonces, cuando llegan ahí a Egipto, la Biblia no nos menciona, nada más nos dice, y de ciertas mujeres, entonces quiere decir que era hermosa en verdad, porque no de todas las mujeres la Biblia nos expresa la belleza de una mujer. Wow. Entonces, imagínate qué tan hermosa era, que Abraham decía, es que si yo llego ahí y dices que eres mi esposa, me van a quitar la vida para quedarse contigo. Entonces, fue una mentira. Le dijo, vas a decir que eres mi hermana, y en realidad sí era su hermana. Nos expresa la palabra que eran hijos del mismo padre. A lo mejor ahorita se va a oír así como muy escandaloso, ay, el incesto, pero en aquel tiempo, con la cultura, no se usaba de esa manera. Eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre, entonces eran medios hermanos. Hermanastros. ¿No? No, medios hermanos, porque eran hijos del mismo papá. Es correcto. De Taré. Entonces, él tenía mucho miedo, en realidad sí decía la verdad, pero entre comillas, ¿verdad? Porque era su esposa. Entonces, cuando él llega, Faraón la toma por mujer. Entonces, cuando él ve que en cierta ocasión Abraham acaricia a Sara, y no es una caricia de que le toma la mano, caricias que Faraón supuso que era su mujer, entonces le manda a hablar, le dice, ¿por qué nos hiciste eso? Entonces dice que Dios cerró la matriz de todas las mujeres por causa de Sara y por esa situación.
vamos caminando más en la historia. Pero Sara, o sea, yo me quedo impresionada de Sara porque en vez de decirle a Abraham, oye, no, o sea, dame mi lugar, di que soy tu esposa, dijo, ok, pues te sigo la corriente y que pase lo que tenga que pasar. Impresionante. Pienso yo que era por la situación, ¿no? Y la cultura en aquel tiempo, o sea, de someterse al esposo y hacer lo que el esposo decía. Pero vamos a ver más adelante que no era tan inocente como, como la vemos aquí. Entonces, lo bonito de esta historia es que Sara, Dios ya la había escogido junto con Abraham para tener a ese hijo de la promesa, aunque en capítulos después en la escritura nos habla de que esta mujer tenía un plan B para como ayudarle a Dios en la promesa que les había dado. Debemos de recordar que Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90. Y ellos veían, yo estoy segura que Sara, o sea, el anhelo de Sara era tener hijos. En aquel tiempo, cuando la mujer no daba a luz, era una maldición el no tener hijos. Entonces ella, imagínate tanto tiempo, o sea, Dios les dio una promesa, anhelando el hijo, Dios les dio la promesa, pero ellos veían que pasaban los años y no sucedía absolutamente nada. Que la gente a su alrededor, pues todos tenían hijos, y el anhelo más grande de ella era eso, o sea, concebir y ver que su marido pasaban los años y más arrugado se ponía y ella, ¡no! Y la Biblia nos dice, a ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ella ya había dejado de arreglar, o sea, ya no tenía oportunidad, ya no nada. Entonces, cuando ella veía esa situación, pues venía más la desesperación. Pero debemos de saber, o sea, que Dios se lo había prometido y Dios lo iba a cumplir. O sea, no en el tiempo de ellos, sino en el tiempo perfecto de Dios. Pero ellos no lo entendían así. Entonces ya Sara tenía su plan B. Dijo, aquí está mi sierva egipcia. Tómala, ¿verdad? Ten, Abraham, aquí está. Entonces los hijos de ella los va a tener sobre mis rodillas y van a ser como mis hijos. Entonces ella se adelantó al plan de Dios, ¿verdad? Después empieza con los berrinches como de una niña chiquita. ¿Por qué? A ver, explícame qué es un berrinche para ti. Porque ella le da a su sierva. Cuando la sierva está embarazada, la sierva empieza a tener en poco a su ama, o sea, a Sara, y la menosprecia por lo mismo. Entonces, ¿qué hace Sara? Córrela, ya no la quiero aquí, o sea, estando embarazada. Ella misma le proporcionó a Abraham. Sí, la puso a su disposición. Claro. Entonces, ¿qué le dice? Cuando ya empieza a ver ese trato de Agar hacia ella, le dice, ya no la quiero, o sea, córrela. Y ella, o más bien de los maltratos que le daba Sara a Agar, ella decide huir. Entonces, Dios le habla a Agar y le dice, devuélvete y ponte al servicio de tu ama, o sea, de Sara. Regresa, tiene al hijo, ¿verdad? Entonces, ya es cuando viene la promesa de Dios hacia la vida de Sara, ¿verdad? A los 90 años. Pienso que fue una prueba muy difícil para ella, porque pensar que ya físicamente no podía, su cuerpo ya no estaba arreglando, decir, bueno, antes era la costumbre de quienes trabajaban para ti, eran considerados parte de ti mismo. Por eso al ponerle en disposición a la sierva, le dice, Abraham, pues haz lo que tienes que hacer, pero me tienes que dar un hijo, aunque sea con ella. Y yo pienso que fue como un celo de parte de Sara, decir, oye, o sea, la ama sigo siendo yo, o sea, no te me crezcas. Entonces, el haberse adelantado, pues fue el castigo que tuvo. Claro, o sea, fueron las malas decisiones. Bueno, y regresa, ¿y qué pasa? Regresa, tiene a Ismael, ¿verdad? Y él va creciendo. Cuando Ismael se me hace que tiene como 8 o 12 años, no me acuerdo muy bien, no quiero contar mentiras, ya Sara tiene a Isaac. Y empieza a ver la diferencia, ¿no? Y el maltrato de Ismael hacia Isaac, ella no lo tolera. Pero ahí es cuando se ve el cumplimiento en Sara. O sea, Sara en su desesperación, bueno, pues ¿quién no se va a desesperar? Oye, después de 90 años, ¿quién no se va a desesperar? Pues tiene a su hijo, pero durante ese espacio, podemos decir? Ese periodo. Y no se lo esperaba. Y ya, bueno, pues tiene que lidiar con el otro hijo y luego con el de ella. Y Abraham, así.
Sí, y lo que pasa es que cuando vemos nosotros esa situación, qué complicado es cuando nos adelantamos a los planes de Dios. Entonces, esta Sara se adelantó a los planes de Dios. Ahí vemos las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella ve el maltrato de Ismael hacia Isaac, otra vez lo mismo, va con Abraham. Dice, no los quiero aquí. O sea, que se vayan de aquí. Entonces, a Abraham se le hace muy grave lo que Sara le está pidiendo. O sea, de despachar a otro lado, a Agar y a su hijo Ismael. Pero definitivamente, pues, Ismael no era el hijo de la promesa, era Isaac, y Dios ya lo había determinado así. Cuando a Abraham se le hace muy grave el pedido de Sara, Dios le dice, haz lo que tu esposa te está diciendo que hagas. Pero para eso Abraham va con Dios, ¿no? Y le dice, ¿Sí? ¿qué hago? Y Dios le dice que está bien, o sea, lo que Sara está decidiendo, o sea, tenía que alejar definitivamente a Ismael. ¿Y por qué? Porque el plan de Dios no era con Ismael, era con Isaac. Aún así, Dios tiene planes buenos para Ismael, porque cuando ya se van, Dios le dice a Agar cuando ya está sufriendo porque su hijo está llorando porque tiene hambre y tiene sed, le dice, haré de Ismael una nación grande también, y lo vemos hasta nuestros días. Mira qué interesante. Que son los árabes. Entonces, Dios hizo una nación grande también de Ismael, pero el hijo de la promesa definitivamente era Isaac. Entonces, a mí me deja sorprendida esta historia porque, como lo dije al principio, en Hebreos 11 pone a Sara como una mujer que le creyó a Dios, aunque a través de la historia vemos que dudó un poco, ¿verdad? Porque ya veía pasar el tiempo y no se cumplía la promesa. Mas, sin embargo, en Hebreos, cuando vemos a todos esos hombres y mujeres que anduvieron por fe, la menciona a ella, a Sara, como una mujer que le creyó a Dios, que a pesar de su edad le dio fuerzas para concebir a un hijo y la tiene como una mujer llena de fe. Entonces, eso es lo maravilloso, o sea, de Dios, del concepto que Dios tiene de nosotros, que al final de cuentas nosotros leemos la historia y vemos a una mujer que hizo cosas que definitivamente no iban de acuerdo con el plan de Dios. Aún así, Dios la llama una mujer de fe. Excelente. Y bueno, ¿y en la Biblia qué menciona respecto cuando se van y se queda solamente Isaac, Abraham y Sara? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Ella ya pudo ser feliz? En realidad la Biblia no nos menciona lo que pasó después, o sea, son menciones como de lo que necesitamos nosotros saber. Pero me imagino que al momento, ¿por qué? Porque Isaac significa risa, entonces ella pudo sonreír al final. ¿Por qué? Porque fue su sueño cumplido. O sea, esa promesa de Dios que ella tanto quería ser madre, o sea, y Dios hizo que fuera posible, ¿verdad? A través de creerle a Dios, aunque se adelantó a los planes, o sea, pero al fin y al cabo tuvo su sueño, el de ser madre. Siempre Claro creyó. que sí. Pues muy interesante. La verdad es que esta historia de Sara nos llena de preguntas de cómo, ¿por qué te esperaste tanto? ¿Por qué le hiciste caso a tu marido? Si lo remontamos a estos tiempos, uno puede decir, ay no, las mujeres de antes, ¿qué pensamientos tenían? Pero era una razón de ser, el obedecer a tu marido, el someterse a su autoridad y sobre todo que confió en Dios. Y me encantó eso que dijiste. Es reconocida como una mujer de fe. Así es, porque Hebreos la menciona. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de Sara, en lo que sí tenemos que hacer y en lo que no debemos de hacer, no adelantarnos a los planes de Dios. Perfecto, no, pues muchas gracias por compartirlo. Te vamos a esperar en el siguiente programa para que nos cuentes otra historia más. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a ir ahorita al segmento con la pastora Lorena Piña para ver cómo podemos esto que acabamos de ver, aterrizarlo en la vida real. Soy Josie Villalobos y nos vemos en un momento. Bueno, estamos de regreso en este segmento, un toque de fragancia para ti, mujer, con la pastora Lorena Piña. Y bueno, pues nos va a platicar cómo aterrizar todo esto que hemos estado platicando.
pastora. Qué gusto verla. Igualmente. Qué gusto verla, me da mucha felicidad y bueno, es un gusto coincidir y quiero que nos platique aquí a la audiencia, a los que nos sintonizan ahorita en la radio de Esencia de Mujer, ¿cómo podemos practicar esto el día a día? Ay, pues bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente con este segmento que sé que nos trae esa luz a través de la palabra, a través de esta historia que acabamos de escuchar, muy bien explicada por nuestra amiga Vero. Esa Sara tremenda, ¿verdad? Yo creo que todas tenemos un poquito de Sara. Tenemos sueños, tenemos anhelos en nuestro corazón. Y yo te pregunto, ahora yo te voy a preguntar a ti. Pregúntame. ¿Has tenido algún sueño, alguna promesa de parte de Dios que está ahí, que todavía no ha sido contestada? Sí, sí, totalmente. Ok. ¿Y como cuántos años o meses tienes ahí esperando? Ay, no sé, pues mira, uno de los sueños que he tenido, pues no se ha cumplido, pero tengo, ¿qué será? Unos 4 o 5 años esperando pues, que se vea real, ¿verdad? Ok. Bueno, pues aquí Sara esperó 25 años para que se cumpliera una promesa que fue dada a su esposo. Y luego imagínate, como mujeres, que todo queremos rápido, que todo queremos que se haga, sí, rápido. Y mientras queremos que todo suceda rápido, cometemos cosas que no deben de ser, porque actuamos conforme a la impaciencia que estamos experimentando. Por ejemplo, en eso que tú estás esperando hace 4 años. Tú puedes tomar atajos para llegar a querer llegar a esa promesa, a ese anhelo de tu corazón. Pero mientras, si tú tomas atajos, te vas a equivocar. Por casi te pudiera decir el 99% te puedes equivocar. Entonces, tú le quieres ayudar a Dios. Vamos a suponer que no es el caso, pero como ejemplo para... No, pero supongamos que sí queremos ayudarle sí. a Dios. Entonces, pues obviamente te vas a equivocar, vas a tomar malas decisiones, vas a provocar circunstancias que no van a ser buenas. Y muchas veces pudiera ser que se aplace más todavía la promesa que Dios tiene para tu vida. Pues bueno, Sara es un ejemplo de esto. Sara, definitivamente una mujer que junto con su esposo, porque el momento que el Señor le dice a Abraham que iba a ser padre de naciones, pues que iba a ser Sara madre de naciones. Y a lo mejor no lo hemos visto en ese enfoque, pero Sara jugaba un papel importante. Sin Sara no podría llegar esa promesa a la vida de Abraham. Entonces también aquí vamos a darle vuelta a la moneda. También nosotras somos ese instrumento para que la promesa de una persona se lleve a cabo. Y qué bonito es esto. ¿Por qué? Porque el Señor ve algo en ti, porque tienes ciertas características que el Señor dice, bueno, a Yoshi la voy a poner aquí para que se cumpla el sueño de esta persona. Entonces, Yoshi, guiada por Dios, con ese amor a ese sueño, a esa promesa de esa persona, pues hace todo lo posible. Pues así Sara fue ese instrumento de parte de Dios. Ay, pastora, pero no es como una línea muy delgadita, digo, o sea, si me estás diciendo, si lo haces tú por tu voluntad queriendo ayudar a Dios, te equivocas, sí. Pero al mismo tiempo, ¿cómo distingues esa línea tan delgadita de lo estoy haciendo por mi voluntad o lo estoy haciendo en la voluntad de Dios? Muy buena pregunta. Para eso está la oración. Para eso estar en la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios para pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si tú estás en esa presencia de Dios buscándolo continuamente, y cómo lo haces en medio de la oración, estudiando la palabra, teniendo una relación verdadera con Dios, vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, sí existe esa línea tan delgada que nos podemos confundir, porque a veces decimos, es más, hasta lo soñé y era tan real. Pero a veces nuestro deseo carnal es muy fuerte, que quiere ver las cosas de inmediato o que fueran así. Por eso es necesario tener una relación fuerte con Dios. ¿Qué pasó con Sara? Pues dentro de todo se desesperó y tomó malas decisiones, como lo vimos ahorita con Agar. Y yo creo que todo estaba dentro del plan de Dios también, porque a Dios no se le sale nada de control. No hay plan B, sino que es el plan verdadero de Dios. El Señor nos conoce, sabía que Sara iba a cometer esa circunstancia, que iba a tomar esa decisión de traer a Agar para con Abraham, y Abraham dijo, pues bueno, está bien. Entonces, tenemos que tener confianza en la promesa divina, incluida
incluyendo aún nuestra, a veces puede ser nuestra, por ejemplo, ahí con Sara fue la edad y que era estéril, pero recibió la promesa. Dice que se rió, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo, la edad y la esterilidad. Pues como por ironía. Pues habrá sido es como si a mí me dijeran, vas a participar para Miss Universo. Y digo, pues ni la edad ni la estatura, nada. O sea, y yo así, ay, sí, cómo no. Y nada, que se abre una convocatoria para una mujer como mi perfil, pudiera y ser. Y que gana Miss Universo, Imagínate. la pastora. Algo así pudiera ser. Entonces, siempre nos enfocamos a lo mejor en lo que no tenemos, en lo que no poseemos, y vemos las promesas a veces lejanas, a veces no, es que no es para mí, es para ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente viene de parte de Dios, lo imposible se hace posible, que aquí sucedió, tardó 25 años. Imagínate, en el pueblo sabían que ya estaban grandes de edad, que pues Sara era estéril. ¿Cómo iba a ser posible? Entonces muchas veces así, en este mundo que estamos viviendo, tú puedes tener sueños, anhelos de ver a lo mejor una ciudad mejor, una ciudad sin violencia, y la gente te va a decir, ay, ¿cómo? Pues si acá a la vuelta de mi casa pasa cada rato. Sí, pero tú eres una mujer y estás orando y estás haciendo tu parte, ese pequeño grano de arena que estás haciendo para que una sociedad esté bien. Eso cuenta. Ok. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros lo que vivió Sara para no desesperarnos y para decir, no, señor, 25 años es mucho tiempo? O sea, mejor, ¿qué te parece así como para pasado mañana, no? Algo así. O sea, ¿cómo podemos nosotros de cierta forma seguir confiando, no llegar a esa desesperación y, como dices tú, bueno, su voluntad estando en oración? Precisamente lo que acabas de decir. ¿Cómo esperar en el Señor mientras llega la promesa, confiando en Él? Cuando tú tienes un acercamiento a la palabra, empiezas a ver historias de cómo Dios lo hizo, que a pesar del tiempo el Señor cumple sus promesas. Por eso es importante conocer la Biblia. Por ejemplo, vienen promesas en la Biblia, promesas de vida eterna. En Jeremías 31:3 te dice, con amor eterno te he amado. Ese amor eterno. Ok, cuando a veces como mujeres nos sentimos que no nos aman, no nos sentimos que es que nos falta algo. Sara era una mujer bellísima y tenía riqueza, pero era estéril. ¿Cuántas mujeres conocemos de que tú las ves y dices, no, hombre, es un mujerón? Y tiene todo. Lo tiene todo a la vista de nosotras, pero que en su interior hay vacíos. Te aseguro que hay vacíos, porque no tiene algo. Vacíos, inseguridades, insatisfechas por X o Y razón, y nosotros no lo vemos. Pero tú dices, pero ¿cómo va a estar en depresión? ¿Cómo va a estar triste? Tiene todo. Sara no tenía hijos, pero tenía algo especial, una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esos vacíos que como mujeres tenemos, únicamente los va a llenar Dios. No los va a llenar un hombre, no los va a llenar un hijo, no los va a llenar un trabajo, únicamente Dios. Por eso el ejemplo de esa mujer bella, con riqueza, había un vacío, había una necesidad. Hay mujeres ahorita en la actualidad que igual a lo mejor el ser madres ahorita no es una prioridad, y está bien. En su ámbito, en lo que ella piensa, ok, pero a lo mejor tiene necesidad de otra cosa. Entonces esa otra cosa, igual a los pies de Cristo, llevándola a los pies de Cristo, yo te aseguro que va a recibir dirección, y también muchas veces también va a recibir el que no es la voluntad de Dios, a lo mejor esa situación. Okay. Yo siempre le he pedido a Dios, ay Señor, cuando no sea tu voluntad, prepara mi corazón para aguantar, para soportar, para aceptar tu voluntad, porque a veces no nos gusta. Sí, claro. Pero déjame decirte que tenemos un Dios que siempre busca lo mejor para nosotros. Yo estoy pidiendo esto, pero el Señor me dice, no, te voy a dar esto. Pero esto es mucho mejor que lo que yo estaba pidiendo. Ándale, eso te iba a preguntar. Sara, ¿menciona en la Biblia si Sara renunció a su sueño en algún momento? O sea, yo sé que puso a su disposición, pero esperar tanto tiempo y decir, ay, bueno, pues ya, o sea, ya ni cómo. ¿Sí me entiendes cómo? Sí, yo pienso que al momento que pensó en Agar, sí había como que esa duda muy interna, esa desesperación, que es válida.
pero no nos podemos dejar arrastrar por esa desesperación, porque entonces, como te dije al principio, tomamos atajos o plan B, plan C, le queremos ayudar a Dios y lo único que vamos a hacer va a ser que se empeore o se tarde más. Se tarde más, salgas herida y puedas herir a otras personas, porque sí, yo sé que Agar se sublevó, ¿verdad? Pero también yo creo que Agar también tenía su corazoncito, ¿no? De que pues siendo esclava, a ella no le pidieron, porque como tú también lo dijiste al principio, era propiedad de su amo, los esclavos eran propiedad de su amo y podían disponer de ellos. Entonces a ella no se le preguntó que si quería entrar a esta ecuación. O sea, ella fue tomada porque así eran las costumbres. Uh-huh. Entonces, tenemos que cuidar incluso el corazón de los demás. Aquí Sara, sí, la situación fue difícil. El ver que maltrataba también Ismael a su hijo Isaac también. Imagínate como mamá, olvídate. Entonces, todo estaba planeado de parte de Dios. El Señor ya sabía que Sara iba a hacer esto, que Agar se iba a sublevar, que iba a pasar esta cuestión entre los hermanos. El Señor sabía todo. Entonces el Señor no se le sale nada de control, pero sí es necesario que nosotros vayamos a sus pies, le pidamos dirección y el Señor lo va a hacer de una manera sobrenatural, esas situaciones que estamos esperando. Entonces no nos perdamos en el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no va a llegar ni antes ni después, justo en el momento que tenía que llegar. Imagínate Sara con 90 años y arrullando ya un bebé. Pues mira, yo lo que te quiero preguntar, pastora, ¿qué recomendación le puedes brindar a las mujeres que nos están sintonizando que tienen un sueño? Ahorita que me preguntabas al principio, Josie, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuánto tiempo tienes tras ese sueño? ¿Qué recomendación le puedes dar? Porque unas pueden decir, pues quiero ser mamá, quiero tener hijos, quiero encontrar al amor de mi vida, no sé, quiero ser una profesionista exitosa. Entonces, imagínate, ¿qué les podemos decir para que como Sara no pierdan la fe y que busquen a Dios? Okay. Yo apunté aquí, paciencia y fe en tiempos de espera. Es bien importante ser paciente, que cuesta. Ahorita estamos en un mundo que todo queremos rápido. Pero lo que vale la pena, lo que cuesta, requiere paciencia y sobre todo tener fe en tiempos de espera. Tener la seguridad que si Dios lo dijo, que si está dentro de la voluntad de Dios, tarde o temprano, hablando terrenalmente, se va a cumplir. Lo vuelvo a decir, el tiempo de Dios es perfecto, ni antes ni después. Otro es, de verdad tener esas decisiones de que, ok, yo estoy enfocada en esto. Por ejemplo, ser profesionista, enfocada, ¿te va a costar? Desvelos, hambre, estudiadas tarde. Claro, pues es un sacrificio. Sí. O sea, si tú dices, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de Sara que decía, quiero ser mamá, pues ¿cómo? No había las formas. Yo creo no había un doctor, unas consultas, ahora que hay muchos medios para que queden embarazadas. Sí. Pero como lo estamos aplicando hoy en día, tú dices, yo quiero ser abogada, que es la mejor profesión, por cierto. Saludos a todas nuestras abogadas. Bueno, supongamos, quiero estudiar. Bueno, ¿qué te implica estudiar? Buscar una escuela, ponerte a estudiar, tomar de tu tiempo para invertirle. Entonces, pues imagínate, si uno quiere las cosas para ayer, porque estamos en una sociedad donde dices, rápido, de inmediato, aquí en el TikTok, aquí, urgente, todo. Para ayer, llamo, me resuelven. Y esperar nos cuesta mucho trabajo. Sí, fíjate ahorita lo que dices. Para una profesión, todo lo que dijiste es estudiar, sacrificarte, hacer tareas. Sí. Muchas veces se nos va la vida orando para que se suceda. Ay, yo quiero, y Señor, te pido que me ayudes a ser abogada y que ponga los medios. Pero si tú no te accionas a la oración, hay que ponerle acción. Entonces, sí, Dios ahí está, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que pulirte, estudiar, sacrificarte para lograr ese sueño. Y Dios te va a abrir camino, te cruza con esas conexiones divinas de que te van a... Es más, tú no te preocupes, te voy a pagar toda la carrera. Sucede.
no te preocupes, mientras de que tú estudias te voy a dar oportunidad de que trabajes en esta firma de abogados para que tengas experiencia. Dios empieza a abrir puertas, pero es bien importante que yo accione en fe, sabiendo que voy a llegar a un objetivo. Así es, y yo creo que no nada más en estudiar, así como decíamos, Sí, en todo. Si Sara hubiera estado en estos tiempos, imagínense, desde hace 25 años, yo creo al segundo año ella ya se hubiera embarazado, porque pues habían los medios. Sí. En aquellos tiempos era muy difícil y era esperar a que Dios nos respondiera. Sí. Y es que la forma de actuar de Dios ha venido cambiando conforme a lo que estamos viviendo. Ahora ponen los medios de los médicos para poder tener hijos. Y eso es bueno, pero también ahí vemos cómo el Señor le da sabiduría al hombre para poder llegar a hacer esta situación de la fertilidad. Entonces, al Señor no se le escapa nada, sabe cómo somos los humanos. No, y deja tú, siempre está vivían más presente. tiempo. Yo creo que era la alimentación, no sé qué sería. O sea, aquí quien llega a los 100 años, muy pocas personas, la verdad. Entonces, era otra alimentación, años de vida más. Sí, imagínate. Wow, increíble. Ya quisiera uno llegar a esa edad. Sí, ya sé. Así que, pues aquellas mujeres que nos están escuchando, que están esperando algo de parte de Dios, esa promesa de parte de Dios, yo te pido que vayas allá a lo íntimo, a tu lugar secreto, y que empieces a orar y pedirle al Señor dirección, y sobre todo pide esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ciertamente lo primero que perdemos cuando pasa el tiempo y que no suceden las situaciones es la paz. Y no tener paz no te permite escuchar, estar atenta a cómo Dios te va a decir, cómo te va a llevar, cómo te va a dirigir. Entonces, lo primero que le debes de pedir a Dios, mi consejo es, pídele que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque veas la promesa lejos, aunque no veas nada de lo que tú estás pidiendo. Y yo sé que lo primero que el Señor hace es darte esos destellos de esperanza para que tú creas, para que tú veas que el Señor no se ha olvidado de ti, que el Señor está en el asunto, y vas a poder seguir esperando pacientemente, dice la palabra. Y pacientemente, sí. Eso es bien importante, pacientemente esperé en el Señor y Él lo hizo. Y en gozo, porque a veces podemos estar malhumoradas, desesperadas, angustiadas y no sucede. ¿De qué hora, Señor? O sea, sí, pues no. Sí, o sea, es así más o menos como lo comentó ahorita Berito. O sea, imagínate a Sara enojada, malhumorada, a lo mejor está regañando a Abraham. Pues tú, que no pasa nada por tu culpa, no pasa nada. Y el pobre Abraham así, no, yo no soy. Y nada, que era el tiempo perfecto. Porque en esos 25 años, de verdad que sé que sucedieron cosas sorprendentes, sobrenaturales, y yo creo que también hubo un tiempo de silencio donde a lo mejor hasta se habían olvidado, pudiera ser, no dice la palabra, pero cosas. Llevándolo a nuestro plano ahorita, a veces se nos olvida que estamos esperando algo. A lo mejor en esos 4 años hay días que ni te acuerdas. Que ni te acuerdas, y luego de repente te llega ese flashback de tu memoria y dices, yo tenía un pendiente con Dios. ¿Y qué haces? Pídele a Dios. Señor, ¿te acuerdas cuando te dije que quería esto? Ajá. Y luego se vuelve uno a reactivar y casualmente todo se pone a disposición para que empiece a darse las cosas. Así que no le ayudemos a Dios. Claro que sí, hacer nuestra parte, accionar con las cosas que sí debemos de hacer para lograr esas promesas, esos sueños, esos anhelos de tu corazón. Increíble. Pues miren, ¿qué les pareció a la pastora aquí, Lorena Piña? Excelente, maravillosa. Siempre, mira, nos explicas a detalle con punto y coma y con muchos ejemplos así, pues reales, porque al fin del día, nosotros como mujeres en sociedad buscamos cómo aplicar todos estos conocimientos de la Biblia que nos explican qué es la fe, qué es creer, qué es el gozo, qué es una promesa, qué es un sueño. Pastora, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos. Y bueno, pues decirles que acabamos de terminar este segmento y esperamos que nos sigan escuchando en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube. Ponle la campanita para que te empiecen a llegar las notificaciones de nuestro material, de nuestros videos. Ve a nuestra página de Facebook como Esencia de Mujer, dale like, escríbenos. A todas las personas que preguntaron por el calendario de Esencia de Mujer, bueno, pues lo puedes tener
siempre y cuando digas, hey, los escuché en el programa. Ve a la cocina de Sandy en la... ¿Cómo se llama la dirección? Manuel J. Cloutier, aquí se los vamos a poner, pero en la cocina de Sandy puedes ir y preguntar por tu calendario, dile que lo escuchaste aquí en el programa de radio, y también puedes ir a las oficinas de municipio en el 3er piso con la regidora Sandy García para recoger tu calendario. Estamos muy agradecidos porque nos escuchas y bueno, no se te olvide compartir, seguirnos, darle like y escribirnos. Soy Josie Villalobos y nos vemos en la próxima transmisión.